Muy buenas tardes, médico Hernando Sandoval, ¿cómo está? Buenas tardes para nosotros, pero buenos días para ustedes, ¿no? Sí, correcto. Buenos días aquí. Muy buenas tardes para ti, Ivette. Muchísimas gracias nuevamente a ti y a tu equipo por invitarme en esta oportunidad. Médico, gracias. Usted es colombiano, está radicado en Nueva Zelanda. Cuéntenos un poquito por cuándo llega a Nueva Zelanda, cómo se hace médico, por qué está en este país tan lejano, 17 horas de diferencia. Sí, pues yo terminé medicina en Colombia, tuve la oportunidad de hacer el rural y después de hacer el rural quería comenzar la especialidad y para eso necesitaba tener un buen nivel de inglés y mi hermano se encontraba en Nueva Zelanda, uno de mis hermanos se encontraba en Nueva Zelanda en ese momento y decidí venir a visitarlo y aprender el idioma y una cosa llevó a la otra. Es un país muy bonito, me agradó mucho y decidí quedarme por un tiempo más y luego pensé, ¿por qué no trabajar aquí como médico? Pero el proceso de homologación y registración es un poco complicado para personas que venimos de países del tercer mundo, cuyos sistemas de salud son diferentes a los de un país como Nueva Zelanda. Entonces, tomé un tiempo entre Nueva Zelanda y Australia para completar la homologación y tuve la oportunidad de trabajar también en hospitales en Nueva Zelanda, en varias ciudades y después dije, bueno, ya que estoy aquí, ya que trabajo como médico, ¿por qué no hago la especialidad acá? Y decidí hacer la especialidad en medicina familiar y he trabajado últimamente entre consulta externa como consultante de medicina familiar y también haciendo algunos turnos en clínicas de emergencia, no directamente en el hospital, porque aquí dividen las emergencias en emergencias graves directamente a la unidad de emergencias del hospital y algo como unos cuidados intermedios en la comunidad con, que cubre urgencias hasta medianoche todos los días. Y hoy por hoy usted trabaja como médico familiar. En este momento sí hago consulta externa en una clínica de medicina familiar en la capital de Nueva Zelanda. Médico, bueno, Nueva Zelanda es uno de los países que ha tenido mejores resultados en el manejo del COVID-19. ¿Cuándo entraron ustedes en cuarentena? Y cuéntenos un poquito cómo es esa experiencia vivida allá. Bueno, yo creo que me gustaría comentarte un poco y para tus televidentes algo del contexto en el que Nueva Zelanda está y cómo recibimos esta situación. Nueva Zelanda, como la mayoría de ustedes saben, es un país insular. Tiene dos islas principales y otra cantidad de islas y archipiélagos pequeños, lo que hace que controlar la entrada de personas del extranjero es más fácil, porque básicamente aquí solo se entra por avión, porque además estamos lejos a otros países, pero posiblemente el más conocido cercano es Australia, y hay una cantidad de islas del Pacífico cercanas que son también naciones, pero el control de entradas de extranjeros normalmente se hace por el aeropuerto. Es un país que tiene un buen sistema de salud, no perfecto, pero tiene un muy buen sistema de salud que combina el sistema público y privado cubriendo básicamente la totalidad de la población. Es un país que tiene además una población solamente de 5 millones de habitantes, es decir, la mitad de Bogotá, en un área que es una cuarta parte del territorio nacional colombiano. Entonces la densidad es mínima y eso ayuda a parar la transmisión de un virus como al que nos estamos enfrentando en este momento. Entonces, eso fue como ventajas. Las desventajas que teníamos cuando la situación sucedió es que uno de los renglones importantes de la economía en Nueva Zelanda es el turismo, especialmente de países de Asia, entre ellos China, inicialmente. Aquí viene mucha gente porque los paisajes son espectaculares y gente que viene porque ha conocido de Nueva Zelanda por las películas del Señor de los Anillos y El Hobbit y Narnia, filmados acá. Entonces, el turismo es muy importante
y mucha gente viene. Entonces, tener que detener eso es, y posiblemente lo mencionamos más adelante, tener que detener el turismo es una situación bastante complicada. Como te dije, nuestros contactos con Asia son bien fuertes. Muchos estudiantes de Asia, particularmente de China, vienen acá. Y para enero, febrero de este año, estaban retornando muchos de los estudiantes que son de la China, que estaban visitando a sus familiares y estaban regresando a las universidades. Y mucha gente que son nacionales neozelandeses, pero que tienen familiares en la China. Entonces, teníamos esa situación. Es decir, que había Por como un eso, flujo ahí de... claro, exactamente. Nosotros tuvimos casos muchísimo antes que Colombia. Yo estaba comparando y duramos al menos 1 o 2 semanas en las que Colombia no había registrado casos y nosotros ya íbamos en incremento. Aquí comenzamos la cuarentena el 25 de marzo, que no es lejano a lo que sucedió en Colombia. Nosotros empezamos como el 16 de marzo. Exactamente, porque ustedes hicieron algo que fue muy interesante y era que algunas ciudades, hasta donde tengo entendido, estaban haciendo como unas pruebas de cuarentena. Ajá, antes de que el presidente ya tomara, digamos, Ya tomara la decretara decisión. la decisión del aislamiento preventivo obligatorio. Ustedes Sí, lo toman y cómo es ese manejo de la ministra nuevas, de la primera ministra, ¿no? Ese es el gobierno como lo denominan ustedes allá. sí. Se denomina primera ministro porque realmente quien está en el poder, quienes llegan al poder son los partidos, no una persona individual. Entonces, la persona que lidera el partido de gobierno es la primer ministro. Ok, Ahora, eso quiere decir que si la primer ministro empieza a irse por unas ideas diferentes a las del partido, el partido puede decir, yo soy el que está en el gobierno, por favor usted se baja y subimos a otra persona. Cuando elegimos aquí el gobierno, nosotros elegimos el partido. Y quien sube, como acabo de decir, es la primer ministra. En este caso, Jacinda Ardern, como la pronuncian acá, quien es actualmente la primer ministro y quien ha tenido que enfrentarse desafortunadamente a esta situación y a dos tragedias recientes que, bueno, no vale la pena mencionar en este momento. Y creo que lo ha hecho de una manera bastante adecuada, para decirlo. a mí Bastante adecuada. me parecía muy interesante cuando lo escuchaba en otra entrevista y es que a todos nos han dicho quédate en casa. Ustedes Sí, también les dijeron quédate en casa, pero les añadieron una frase. Cuéntenos un poquito de eso. exactamente. Entonces, mira, ella, la primer ministra, lo que ha sido es muy directa desde el comienzo y muy clara, muy sencilla para que todo el mundo entendiera la idea. Entonces, ella dijo, ahora vamos a utilizar un sistema de alerta de 4 niveles. El nivel 4, que fue en el que comenzamos, era el nivel que todos denominamos cuarentena. Cuando todo el mundo está en su casa, nadie sale a la calle y solamente los trabajadores esenciales están afuera. Entonces, todo el personal del sistema de salud, todos los personas que están llevando alimentos y trayendo alimentos, algunos supermercados, y hubo una restricción muy grande. El nivel 4 significa que la enfermedad no está contenida, que está afuera y que tienes que cuidarte y estar adentro. En eso duramos nosotros alrededor de 5 semanas, del 25 de marzo hasta el 27 de abril, duramos nosotros totalmente estando en casa, las personas que podían hacerlo. Los que podían trabajar desde casa empezaron a trabajar como igual que está pasando en Colombia, estaban trabajando desde sus casas. Y ahí es cuando la primer ministro y todo el gobierno salió a dar un mensaje claro, diciéndonos, quédate en casa, salva vidas y sea amable, que fue el extra. Entendiendo que esta situación es muy difícil para todo el mundo, entendiendo que no era fácil para los que se quedaban en casa y no era fácil para los que estábamos saliendo también a trabajar cada día,
con el miedo de traer la enfermedad a la casa, especialmente si había alguien en nuestra familia que era una persona de alto riesgo, o el hecho de tener que separarte de las personas con las que normalmente te encuentras. Entonces, nos decían claramente, y se empezó a reforzar a todos los niveles, lo más importante es ser amable, lo más importante es darte cuenta que todos estamos en una situación difícil y que la otra persona con la que te comunicas por diferentes razones puede estar pasando una situación muy difícil dentro de ella. Entonces, eso es lo que tienes que ser amable. La policía salió afuera a controlar la cuarentena con esa idea, sea amable, porque ellos entendían también que cuando alguien salía, no lo hacía simplemente porque quería enfermar al resto de gente, lo hacía por diferentes razones. Entonces, la policía podía entender eso y decir, bueno, ¿cómo amablemente hago que esta persona entienda que estamos todos en la misma situación? Y realmente, para resumirlo en un renglón, lo que ha hecho que Nueva Zelanda salga adelante es todo el mundo trabajando al mismo tiempo. Solo que, como te dije, hay muchas condiciones que ayudan a eso, como el hecho de muy bajos niveles de pobreza, básicamente nada de economía informal. Entonces, la gente que se quedó sin trabajo, porque sí hubo gente que se quedó sin trabajo, fue cubierta por subsidios del gobierno. Los muy bajos niveles de corrupción que han hecho que la plata dirigida a los servicios lleguen, que la plata dirigida a los pequeños empresarios llegue a donde tiene que llegar, que los mercados a personas pobres lleguen cuando tienen que llegar. Eso facilita muchísimo la situación también. Y por otro lado, algo que podría ser discutible, solamente mi punto de vista, es una sociedad que piensa en la comunidad. Entonces aquí tú encuentras gente recogiendo basura no solamente en su casa, sino si vas en el parque, encuentras gente solo recogiendo basura en el parque solo porque va caminando y ve que está sucio y recoge. No porque lo tenga que hacer. Es esa idea de otros niños van a jugar acá, entonces quiero que para ellos esto se vea bien. Me digo, es que esa realmente es la cultura ciudadana y para eso no necesitamos el recurso económico, digamos. Sí, exactamente. Exactamente. Es algo que se va haciendo poco a poco y se va volviendo cultura y se va volviendo hábito. Además, es esa idea de pensar en el otro primero, de pensar en qué situación está esa persona. Una cosa que hizo muy bien la ministra fue que te voy a explicar cómo nos enterábamos. Empezó a salir un espacio de televisión, en la televisión y en media también, en social media. Todos los días salía alguien de las autoridades de salud, normalmente el director general de salud de Nueva Zelanda, el doctor Ashley Bloomfield, salía todos los días con otra autoridad, algunas veces la primera ministra, algunas veces el ministro del Interior o el equivalente, algunas veces el jefe general de la policía de Nueva Zelanda, pero siempre hablaba primero el delegado de la autoridad de salud y comenzaba diciendo, buenos días, estos son los casos que tenemos hasta hoy, estos son los que están en el hospital, estos son los grupos que estamos investigando, estos son los tests que hemos hecho en el día, y nos iban comentando. ¿Cuántos están en unidades de cuidados intensivos y cuántos están en el hospital? Luego seguía, bueno, ahora, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cuántos tests tenemos que vienen hacia adelante? ¿Cuántas camas tenemos preparadas? ¿Cuántos ventiladores tenemos preparados? Él no hacía ningún comentario objetivo, simplemente te decía qué está sucediendo. Luego decía, enfocados en esto que acabo de decirles, hemos tomado las siguientes decisiones de salud. Y explicaba una o dos cosas que habían cambiado con respecto al día anterior. Por ejemplo, que inicialmente estábamos haciendo test solamente para la gente que venía de los países con alta influencia de COVID-19, que inicialmente fueron China, Irán, Corea, luego Italia, luego los países europeos. Entonces se iba aumentando. Inicialmente comenzamos solamente con China y con Irán.
De pronto él sale, nos cuenta cómo está la situación y nos dice, ahora vamos a hacer test para los que vengan de Europa. Y así sucesivamente. Entonces la cosa fue cambiando y por supuesto que hay errores, hay situaciones difíciles, que una cosa es cuando él lo decía ya y otra cosa es cuando eso llegaba a ponerse en funcionamiento. Tomaba unos cuantos días. Pero sabíamos todos y sabía el público en general cuál es el siguiente paso. Luego que él nos contaba eso, qué estaba sucediendo, qué decisiones se habían tomado, qué iba a cambiar, venía la primer ministro, no era la primera, sino era la primer ministro, para poner énfasis en, entonces lo que tenemos que hacer es esto. Entonces, ahora ella sí tocaba los aspectos económicos, como economía, tenemos que cuidarnos y tenemos que hacer esto. Y lo hacía también de manera muy sencilla. Entonces, ahí era cuando ella reforzaba esa idea, tenemos que ser amables, tenemos que trabajar juntos, tenemos que cuidarnos. Y entre mejor trabajemos, más rápido salimos de esto. Poniéndonos un poco a todos la responsabilidad. Si tú quieres salir de esto rápido, haz tu parte. Y creo que la gente, el público en general, lo fue entendiendo poco a poco, especialmente aquellas personas para las que no es tan fácil. Es fácil que alguien te dé la orden, pero ponerlo en práctica no necesariamente es muy fácil. Pero al menos sí generó ese, bueno, no es fácil para mí, pero ¿cómo puedo colaborar? Porque precisamente yo soy el que primero quiere salir de esto. Claro que sí. Médico, educación, cultura ciudadana e información podríamos resumir que fueron, digamos, exitosos en este control de la pandemia. Hoy por hoy han obtenido unos muy buenos resultados. Cuéntenos un poquito en qué etapa están ustedes. Nosotros íbamos a empezar este mes de junio, ya digamos un poco más nuestra vida o ese nuevo normal, pero nuevamente nos han pedido que nos continuemos en casa. Ya vamos prácticamente a completar 3 meses más o menos, y nos están pidiendo nuevamente estar pues responsabilizarnos de nuestra salud. El sector económico está un poco reabriendo, pero la mayoría nos tenemos que quedar en casa aún. Claro. Cuéntenos un poquito esta experiencia, ustedes en qué están, y además, ¿cuál sería su recomendación, sobre todo para nosotros, que ya un poco la salud mental también se viene a ver afectada, y sobre todo para los adultos mayores que tendrán que seguir aislados hasta agosto? Perfecto. Entonces, como te contaba antes, estuvimos en ese nivel 4 de alerta, que era estar totalmente en casa. Luego, cuando los números comenzaron a mejorar, lo que se ha llamado comúnmente aplanar la curva, cuando la curva estaba comenzándose a aplanar, con números claros, con cifras claras, esperando al menos 2 semanas antes de tomar cualquier decisión, porque realmente desde el punto de vista epidemiológico conocemos que el virus tiene un ciclo de 2 semanas. Entonces eso tiene que ser el espacio mínimo en tomar decisiones. Realmente, desde el punto de vista médico, nos encantaría que fueran 2 ciclos del virus, es decir, que cada decisión se tome cada 4 semanas. Y por eso cuando hablamos de cuarentena, inicialmente hablamos mínimo 4 semanas. Aquí, después de haber hecho una cuarentena de 4 semanas, se esperaron 2 semanas más, un ciclo del virus, para decir vamos bien. Entonces, bajamos de nivel 4 a nivel 3, donde más servicios pueden abrirse, todavía con muchísimas restricciones, todavía con la invitación de que si tú puedes trabajar en casa, trabaja desde casa. En ese momento las escuelas todavía seguían cerradas y los niños aprendiendo desde sus casas, normalmente sí, utilizando internet. Luego se esperó por 2 semanas más para darnos cuenta, vamos mejor de lo que esperábamos. Entonces podemos bajar a nivel 2, que es en el que en este momento estamos, y que te confirmo, comenzamos básicamente el 13 de mayo, comenzamos el nivel 2, en el cual muchísima más gente puede salir, en el cual muchos más comercios están abiertos. Ahora, para ligar esto con la otra pregunta, en esas comunicaciones claras, lo que hemos tratado de trabajar claramente
desde el gobierno y nosotros desde nuestras clínicas es recordarle a la gente, hay que mantener esto simple. Nosotros, hay muchas cosas que no sabemos del virus, pero hay cosas que tenemos ya muy claras que no han cambiado. Y eso implica, esas son que la transmisibilidad del virus es muy rápido y que lo puede hacer persona a persona. De la misma manera sabemos que entonces para detenerlo hay cosas simples que puedes hacerlo. Uno, la higiene respiratoria, porque sabemos que se transmiten esas gotitas que están en nuestra saliva y que las podemos pasar a otra persona que está a menos de 1 metro solamente por estar hablando, o si estamos tosiendo y estornudando van a viajar 2 metros. Entonces, eso lo tenemos claro. Trata de mantener 2 metros para estar seguro siempre. Aquí no hemos utilizado las máscaras solamente porque para Nueva Zelanda los niveles han sido tan bajos que no ha sido necesidad, pero siempre están ahí como algo que podríamos utilizarlo en caso de que las cosas no funcionen como deberían de funcionar. Pero lo que hace la máscara es prevenir también que alguien que tiene el virus lo pase a otra persona. Entonces tiene esa idea de esa máscara, más que para protegerte, tú estás protegiendo a los demás, tú estás siendo amable con los demás. Estás diciendo, yo te estoy ayudando porque si yo te ayudo, yo me ayudo personalmente. Y es parte de la idea que tenemos que tener. Entonces, aún en este momento, en nivel 2, cuando más estamos saliendo, ahora hay restaurantes abiertos. En todos los restaurantes hay muchísimo menos mesas. La idea es que siempre se mantienen esas distancias. Cuando tú caminas en cualquier comercio o en un restaurante, ayer fui por primera vez a un restaurante después de toda esta situación, está en el piso marcado, cada 2 metros hay líneas. Tú sabes dónde tienes que detenerte, qué tan lejos están. Te están mostrando qué son 2 metros, para que tú sepas que tienes esa distancia de otras personas. Aún teniendo 0 casos por varios días aquí en Nueva Zelanda, aún pensando que el virus posiblemente no está en muchos lugares, posiblemente en la ciudad donde estoy, no tenemos casos desde hace 4 semanas, si no estoy mal. Aún aquí estamos todavía sabiendo si alguien llega, una sola persona con el virus, podíamos volver atrás. Entonces seguimos manteniendo esa distancia. Médico, su recomendación brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, para las personas que aún siguen en casa, para tener esa salud mental, para las personas adultas mayores. Bueno, estamos hablando de esa importancia de mantener la distancia física, pero no una distancia social. Para mantener nuestra salud mental es muy importante mantener ese contacto. Vuelvo y lo insisto porque nos funcionó y por eso lo estoy repitiendo. Se puede volver un poco cansón, pero lo estoy repitiendo. Recuerda ser amable con los demás y recuerda ser amable contigo mismo. Algo que es muy importante es mantener una buena alimentación, mantener un buen estado físico, poder hacer ejercicio. Cuando no se puede salir y tienes la posibilidad de tener internet, te vas a encontrar que hay gente alrededor del mundo en la misma situación. Y puedes, como muchos pacientes lo hicieron, que no podían salir totalmente de sus casas, encontraron programas de ejercicio. Para todas las edades los encuentras. Pero hay programas de ejercicio para estar en la casa de personas mayores de 80 años con problemas de artritis y los puedes encontrar. Entonces hay esa manera de hacer ejercicio, hay esa manera de mantener una dieta sana y sobre todo tratar de mantener tu mente sana comunicándote con aquellos que quieres, que amas, comunicándote con ellos y probablemente algo que agregaría es un poco filtrando la información, que no te compliques con aquella información que no te sirve. Por ejemplo, cuando yo abro YouTube o Facebook y me encuentro con esas conspiraciones que si esto fue inventado, que si fue un arma biológica, lo primero que pienso es, esa información hoy me sirve, hoy va a cambiar, cuando voy a ver pacientes, me sirve esa información para cambiar lo que voy a trabajar hoy. Me doy cuenta que no, entonces no tiene sentido ponerme a preocuparme por eso en ese momento. Cuando me comunico con mi familia en Colombia,
me he encontrado con que ellos muchas veces están asustados porque te han dicho esto, te han dicho lo otro. Les digo, mira, manténlo de la manera más sencilla. Tú sabes qué tienes que hacer. Lava tus manos, los cuidados respiratorios, la distancia, eso te va a mantener bien. Y ahora, manténlo también simple. Si necesitas mantener información, busca una clara fuente de información que te dé la información que necesitas. ¿Qué es lo que está haciendo mi ciudad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que están proponiendo las autoridades de salud? ¿Y cómo hago para que eso funcione? Lo demás de conspiraciones y que podría ser esto y que podría ser esto y que trata este remedio y que trata este otro, solo piénsalo. ¿De dónde viene? ¿Quién me está dando esa información? ¿Es una información segura y realmente me va a servir? ¿O simplemente va a causar que mi nivel de estrés, que está por el techo en estos días, vaya a ser aún peor? Claro que sí. Médico Hernando Sandoval, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Seguramente en otra oportunidad podríamos ampliar un poco más de este tema, que de verdad ese enfoque que ustedes están trabajando es muy interesante. Lógico, no pretendemos compararnos ni para nada, sabemos todas las ventajas económicas que tiene, pero es una mirada diferente y yo creo que no hay no hay distingos ahí en ese aspecto cuando la cultura ciudadana y la educación es lo más importante. Exactamente. Y una muestra, lo que se puede tomar de Nueva Zelanda es que lo que sabemos del virus es cierto. Si tú te distancias, si tú mantienes la cuarentena, si mantienes todas esas ideas de las reglas de higiene, se puede parar, se puede retrasar la transmisión, hacerla mucho más lenta mientras ganamos tiempo para encontrar una solución para el planeta, porque estamos todos en la misma situación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí afecta a Colombia y lo que ustedes están haciendo allá también nos afecta a nosotros y al resto del planeta. A ti te doy muchísimas gracias por tu invitación nuevamente y claro, sería muy interesante poder seguir esta conversación. Y muchas gracias a ti y también por tu labor, porque esa es la idea, que podamos mantener esa comunicación y que podamos ayudarnos a solucionar una situación que ninguno estaba esperando. Así es. Médico, muchas gracias. Y televidentes, ustedes también, gracias por habernos acompañado. Quédense allí que regresamos.